Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido cangrejito. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Solamente en la descripción de cada video estoy dejando lo que es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, yo le explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi cangrejito, punteros como siempre. Dice, el mensaje en una botella. ¿Sabes qué me dicen con esta carta, cariño, del oráculo? Es como que me dice Richard, llevo tanto tiempo tratando de descifrar cuándo esta persona me va a enviar lo que es un mensaje, o posiblemente hay una persona, cariño, que se ha puesto en contacto contigo y tú me dices, Richard, ¿para qué? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me escribe, Richard? No entiendes. Y a lo mejor de repente tú, mi cangrejito, lo has respondido y te das con la sorpresa que él o ella pues simplemente ya no te contesta, cariño. Por eso que me dicen el mensaje en una botella. ¿Te gustaría posiblemente descifrar para qué te escribe, para qué te llama, si luego este personaje pues simplemente se olvida de ustedes? Cariño, ¿vale? El mensaje en la botella, corazón. El número 15 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Yo siento, Cáncer, que esta situación pues simplemente te está poniendo como un poco nervioso, nerviosa, o no avanzas, Cáncer. Es que Richard, si me ha escrito será por algo, ¿no, Richard? A lo mejor de repente quieres saber algo y por eso que mejor estoy tranquila, tranquilo. Ya no quiero pareja porque me ha escrito él, me ha escrito ella. Corazón, recuerda que ese mensaje está lo que es en una botella. Todavía no se ha abierto. Esta persona puede tardar mucho tiempo. A lo mejor tarda 1 año, 2 años, 20 años, corazón. Pero tú, el que esta persona se ha puesto en contacto contigo, no quiere decir que ya vas a dejar todo ahí en tu vida. No, tienes que continuar para adelante. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta de la muerte, cariño. Se ha reactivado otra vez lo que tú de repente creías que ya estaba zanjado o zanjada con esa persona, cariño. ¿Por qué? Por ese mensaje dichoso, mi querido Cáncer. Ay, por Dios. Por eso que te digo, Cáncer, si esta persona se ha puesto en contacto, o puede ser que se ponga en contacto, o te llame y luego se han enfriado las cosas, no quiere decir que tu mundo se detiene, no quiere decir que ya no vas a tener lo que es una oportunidad, cariño. Tienes que continuar con tu vida, porque yo veo que se ha reactivado otra vez la curiosidad, los sentimientos, la pasión. Richard, estás mirando ahí, estás mirando el móvil, estás mirando su mensaje, estás atento y atenta a las llamadas telefónicas, cariño, y lo único que te llega de llamadas son comerciales, nada más. Ay, por Dios, corazón. Te llaman para que compres seguro, te llaman para que compres, yo que sé, un libro, un coche, cariño. Y tú lo que quieres es la llamada de Pepe Lucho. Tú quieres la llamada del Kevin, mi querido Cáncer, ¿vale? O de la Lupe. Pero lo único que te dicen, ¿cómo estás? Soy de la agencia tal, te ofrezco esta tarifa. Ay, por Dios, cariño. Y no quieren, no, tú lo dices, no me interesa. Y te siguen, no me interesa. Al final lo cuelgas. Tienes que ser maleducado al final. Yo le digo, por favor, voy a colgar. Y siguen, por favor, voy a colgar. Por favor, no tengo tiempo, nada. Al final lo cuelgo yo. Porque no se rinden, no se rinden. Vamos a continuar. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio. Me sale también lo que es personas de elemento aire. Vamos a ver. Elemento tierra. Otra vez elemento tierra, puede ser un Virgo, vamos a ver, corazón. Me sale Cáncer, otra vez Cáncer, Libra. Muy bien, ya está, cariño. Mi querido cangrejito, voy a hacer una nueva técnica en la lectura. Dentro de la lectura, como somos miles, corazón, y a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo estoy lidiando con un Leo, yo estoy lidiando con un Géminis, perdón, con un Escorpio. Entonces, yo voy a sacar los 12 signos y de cada signo te voy a decir
cuál es su energía actualmente contigo. Y tú relaciónalo. Richard, quiero saber de Escorpio. Pues entonces relaciona cuál es la energía de Escorpio contigo. Lo voy a hacer intermedio de la lectura, ¿vale? Te va a gustar, cariño. Cáncer, te va a gustar. Porque así va a ser más directo también para vosotros. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. La letra N. La letra B. La letra P, uno más. La letra N otra vez, corazón. ¿Quién te gusta? La letra U. Muy bien, mi querido cangrejito. Vale, corazón. Vamos a canalizar las energías. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios y el universo me ayude para mi cangrejito. Vamos a canalizar las energías de Cáncer como están. Empezamos, corazón. Muy bien. Ay, mi querido Cáncer, muchos de vosotros quieren pasar página ante una situación. Es como que me dice Richard, estoy un poco cansadito y cansadita ya de esa historia. Muchos de ustedes, no digo todos, ¿vale? Pero muchos de vosotros quieren pasar página. Vamos a ver, voy a cerrar mis ojitos, cariño. Siento que hay una persona, mi querido Cáncer, que posiblemente está pendiente de tus movimientos. Te diría inclusive que esta persona te espía, ¿vale? O de repente tú lo tienes agregado o agregada en tus redes sociales. ¿Por qué no? Pero siempre está como pendiente. Hace unos días, o hace una semana puede ser, o algo que tú recuerdes, colgó algo en sus redes sociales que a ti te ha impactado, mi querido Cáncer, ¿vale? Algo colgó. Algo has visto, algo has escuchado. Puede ser una música que a lo mejor de repente lo relaciona a vosotros dos. Puede ser que ha colgado una foto con su nueva pareja, con su nueva historia, etcétera, etcétera, mi cangrejito. Veo que al principio, Cáncer, como que te impactó esta situación, pero luego te lo has tomado de una forma muy madura, como diciendo, bueno, esto es lo que hay, ya sé lo que hay, y tú has continuado con tu vida. Como que para ti en estos momentos, Cáncer, tienes otras prioridades o tienes de repente otras preocupaciones más importantes, ¿vale, Cáncer? Vamos a continuar, mi cangrejito, vamos a continuar. Muchos de vosotros, Cáncer, veo que tienes de repente como un pequeño altar y posiblemente ahí tienes como una virgen también. Veo que en ese pequeño altar, corazón, tú siempre estás pidiendo a Dios, al universo, a tus guías, a tus energías, mi querido Cáncer, o a lo mejor de repente estás rezando por la recuperación de una persona o simplemente para el contacto, comunicación de alguien, ¿vale? Te veo que siempre estás orando, siempre estás rezando, mi querido cangrejito. Para muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente también estás lidiando con un Piscis muy fuerte, ¿vale? O simplemente también puede estar relacionado con la carta del juicio, que representa lo que es un delfín en otros tarots, en otros mazos. Siento, Cáncer, que esta persona, la carta del juicio que quiere llegar lo que es a tu vida, que puede ser un Piscis, esta persona necesita que tú confíes otra vez en él o en ella, mi cangrejito, ¿vale? Dime, Cáncer, si tú de repente a veces, vamos a suponer que tú estás en tu habitación, en el baño, mayormente cuando tú estás solo, tú estás sola. Dime si escuchas como música, o a lo mejor de repente como que alguien habla, como cuando tú estás sintonizando la radio, escuchas como vocecita, pero no terminas de entender. Y tú dices, Richard, ¿será que estoy loco, estoy loca? No. Simplemente que las energías quieren hablar contigo, Cáncer. Quieren decirte algo, ¿vale? Es muy importante que prestes atención, porque si tú te concentras, tenlo por seguro que vas a poder descifrar el mensaje que te quieren entregar. Para muchos de vosotros, Cáncer, a lo mejor de repente esto te pasa antes de ir a dormir o cuando tú tienes un sueño revelador, etcétera, etcétera. Es como que me dan a entender que se ha abierto un portal, Cáncer. O tú de repente eres un portal
para las energías. Existen seres de luz, existen ángeles o una persona que ya no está en este plano terrenal que te quiere entregar un tipo de mensaje. Vuelvo a repetir, puede ser que escuchas como música, melodía o como si alguien está susurrando. Así, cariño, ¿vale? Es así. Así. Si te está pasando esto, Cáncer, tenlo por seguro que hay muchas energías que quieren entregarte algún tipo de mensaje o una revelación, lo que es en tu vida, ¿vale? Haz memoria. Haz memoria. Yo lo que te recomiendo también, mi cangrejito, si tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que yo sueño, pero cuando al día siguiente no sé qué es lo que he soñado, pero tu cabecita está pensando. Te recomiendo, Cáncer, que cuando te vayas a dormir en tu mesita de noche o en algún lugar, pon un cuaderno, pon un lapicero, hoja, papel, cariño, y entonces ahí entre sueño, ya va a estar en tu cabecita que tienes donde apuntar, lo apuntas, cariño, ¿vale? Sé que algo vas a escribir entre sueño y al día siguiente, pues simplemente te va a llegar la memoria, como que la memoria va a ser más fresca. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros poder descifrar algo que no nos acordamos, retrocedemos y basta que a lo mejor de repente exista algún tipo de objeto, mensaje que te recuerde a ese momento, todo se reactiva. Todo se reactiva, ¿vale? Entonces te recomiendo a mi cangrejito que estés atento y atenta a las señales. Vamos a ver qué más nos dicen, cariño. Vamos a ver que Dios Universo me ayude. Siento, Cáncer, que existe una energía que te entrega como si fuera un recipiente transparente. Dentro de ese recipiente transparente, cariño, veo que hay como plumas, hay objetos, corazón. Es como que te llega un regalo, Cáncer, un pequeño regalo. O tus seres de luz o tus ángeles te quieren entregar algo. Mira, te recomiendo esto, Cáncer. Recuerda la palabra, todo es libre albedrío. Todo es libre albedrío. Si tú tienes un problema, si hay algo que te está atormentando, Cáncer, tú tienes que pedir. No, ellos no van a actuar si tú no le das el permiso, Cáncer. A tus ángeles, a tus arcángeles, a Dios, al universo, tú tienes que pedir. Tú tienes que darle permiso para que actúen lo que es a tu favor. Entonces, te recomiendo que lo hagas con una oración o simplemente un día en tu intimidad, entra en contacto con las energías, dile que te apoyen, que te ayuden en cualquier aspecto de tu vida de una forma positiva, ¿vale? Vamos a continuar, mi cangrejito, vamos a continuar. Veo la imagen de una persona que tiene una mirada como muy risueña, una mirada como muy tierna. El cabello lo tiene un poco largo, más o menos en el cuello, o de repente hasta el hombro, o puede ser en el cuello como en la nuca. El cabello lo tiene un poco ondeado. Ese cabello puede ser negro o castaño, o puede ser que tenga canas también. Es una persona que no es tan grande, mayormente puede ser que sea delgado o delgada, o con textura normal. Pero cada vez que te mira, o la energía que yo estoy visualizando, es una energía de paz, de tranquilidad, mi querido cangrejito, ¿vale? Es una energía así. Siento que esta energía, cariño, como que o te está pensando, te está recordando, o esta energía te quiere decir algo. Te quiere decir algo, ¿vale? Pero a mí me llama la atención, Cáncer, mucho sus ojos. Tiene algo muy especial en sus ojos. O tiene los ojos claros, o esta persona de repente cuando sonríe también sus ojos también sonríen porque suele pasar, ¿vale? O tiene un brillo en los ojos, cariño. Hay una persona que te llama la atención mucho, mucho. O esta persona tú ya la has conocido, esta persona tiene una historia, o esta persona lo vas a conocer recién, pero te va a llamar la atención mucho sus ojos, su mirada, cariño, ¿vale? Es esto. No sé por qué siento que me dicen que son como de llamas gemelas o almas gemelas, cariño. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Dice que te cuide los oídos. No sé qué problema tienes en los oídos, cariño. Que te cuide los oídos. Puede ser que tienes un problema en los oídos, ¿vale? Vigila con esto. Si a lo mejor tienes una molestia, algo, te vas al doctor, te vas al médico. Dice que cuides tus oídos, cariño, ¿vale? Es esto. No sé qué tiene que ver también, que me están diciendo,
tema de plantas, jardines. No sé si a lo mejor tú tienes plantas, jardines, o de repente me dices, Richard, tengo como un huerto y siempre como que sientes una conexión, una energía. Cáncer. Si tú de repente me dices, Richard, yo tengo un huerto muy grande, o vives cerca de repente donde hay vegetación, hay mucha vida, naturaleza, pero a veces tienes esa sensación como que alguien observa, alguien mira, inclusive te silban, cáncer, te silban, ¿vale? Y no entiendes qué es. A veces de repente quieres contar esto a alguien, pero me dice, Richard, no vaya a ser que me tomen de loca, de loco, no. No estás loco, no estás loca. Cáncer. Esto mayormente pasa, cariño, cuando en ese árbol puede ser que estén habitando duendes, cáncer, o una energía se ha quedado ahí, pero mayormente es de duendes, cariño. No vaya a ser que a lo mejor tienes una planta en la cual la savia, cuando tú cortas un poquito la planta, la savia que botas, si es como color de leche, tenlo por seguro, corazón, que ahí hay duendes. Y no vaya a ser que ese duende posiblemente se ha enamorado de ti. Pasa mucho, ¿vale? Pasa mucho. ¿Cómo puedes reconocer? Hay plantas que a lo mejor no tienen la savia como la leche, pero también que atraen duendes, que son el plátanos, en primer lugar. Donde hay plátanos, cariño, hay duendes. Donde hay higo, hay duendes. Te lo digo así, ¿vale? O plantas que la savia es color de leche. Donde hay frutas, cariño, donde hay frutas, especialmente el higo, especialmente el plátanos, tenlo por seguro que ahí hay duendes. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no, Richard, esto no me está pasando a mí, pero sí mi hijo, mi hija o tus nietos a veces señalan que hay algo ahí. Y tú tienes plantas y puede ser que no entiendo por qué este niño, esta niña señala. No vaya a ser, corazón, que ahí hay un duende. Los duendes mayormente se acercan mucho a los niños. Y también si a lo mejor de repente se sienten atraídos o atraídas por ti, tú vas a sentir esa energía. Entonces, es lo que yo he sentido aquí con el mensaje de la canalización con las semillas tibetanas, mi querido cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Cáncer, a lo mejor se te ha enamorado lo que es un duende, corazón. Puede ser esto. Tu energía. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Siento, mi querido cáncer, que oportunidades tú tienes, cariño. Pero es como si estuvieras esperando a alguien. A lo mejor me dice Richard, estoy esperando que termine una relación, estoy esperando que deje una persona, estoy esperando que esta persona se comunique, estoy esperando que esta persona me llame. Pero existen otras personas que están por ti, cáncer. Otra persona. Tenemos lo que es la carta de 2 de bastos, la carta del mago. Muchos de vosotros, cáncer, me dice Richard, a veces ni yo mismo me entiendo, ni yo misma me entiendo, Richard. Porque muchas veces siento que tú reaccionas, que tú te das cuenta, que a lo mejor de repente este chico o esta chica no vale la pena o te está haciendo perder mucho tiempo. Pero siento, cáncer, siento que hay una conexión de energía muy especial entre vosotros dos. ¿Cómo así, Richard? O vosotros vienen de vidas pasadas, escucha una voz. Escucha una voz, cáncer. Escucha una voz, qué fuerte. Ay, se me ha escarapelado todo, se me ha hecho chinito todo. Escucha una voz. O esta persona, voy a continuar. Si cuando se manifiestan, me están pidiendo que saque un mensaje de energía. Luego de estas 3 cartas lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Alguien quiere hablar contigo, cáncer? Alguien quiere hablar, ¿vale? Alguien que no está en este plano terrenal quiere hablar contigo. Lo vamos a hacer. Por favor, paciencia, energías, lo vamos a hacer. Pero quiero terminar con esto. Siento, mi querido cáncer, siento que esa conexión que tú tienes con él o con ella,
no es una conexión normal. O vosotros sois almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas, o vosotros están reencarnando vida tras vida tras vida. Hay una conexión de magia, me dicen, aquí, entre ustedes, Cáncer. Hay una conexión de magia. Y cerramos con la carta del mago. Para muchos de vosotros, Cáncer, esta conexión es una conexión, vamos por llamarlo así, entre comillas, es una conexión natural que tenía que pasar. Perdón. Pero hay otro grupo, Cáncer, que esa conexión no es natural, no es por destino. No vaya a ser que ese chico o esa chica, la cual de repente tú no puedes olvidar, te ha hecho algún tipo de amarre. Amarre. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la brujita y la carta del mago, corazón. Aquí yo veo un amarre, Cáncer, para muchos de ustedes, ¿vale? Por eso que no puedes olvidar, por eso que no entiendes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver qué quieren decirte esta energía que está en estos momentos aquí. Porque yo he escuchado como una voz, como que alguien ha hecho, yo he escuchado esto, ¿vale? Y ahora mismo siento que me está como tocando. Sí, ahora siento esto. Vamos a ver con el permiso de las energías, con el permiso de ellos. Por favor, entreguen un mensaje para Cáncer. Voy a hacer con el oráculo de la novata, bruja novata. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude. ¿Qué mensaje quieres entregar a Cáncer por la cual en estos momentos siento tu energía? Esta. ¿Qué mensaje quieres entregar a Cáncer? Otra vez lo he sentido. Dice, naturaleza, Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que muchos de vosotros viven cerca donde hay planta, naturaleza, y que a lo mejor de repente tú escuchas un silbido, tú escuchas de repente como que alguien te observa, o tus hijos, cariño, 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 hay una energía que siempre está vigilándote, siempre. Esa energía me dice que se manifiesta también muchas veces como aves, especialmente puede ser una ave de color negro, puede ser cuervo, puede ser otra ave silvestre, color negro, cariño. Me dicen, Cáncer, que ellos siempre te visitan también en tu ventana, corazón. Es como que me dan a entender que hay un ser de luz que siempre se manifiesta lo que es en tu casa y se para en tu ventana. Si en tu casa se paran aves, o puede ser una mariposa también, algo que no te asuste, porque no quieren asustarte, no, quieren simplemente ponerse en contacto contigo, quieren decirte que están contigo, corazón. Tenlo por seguro que es la energía de esa persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Alguien quiere manifestarse lo que es en tu vida, mi querido Cáncer, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Cáncer, dime si en el lado derecho, entre el brazo y el hombro, alguien te aprieta. Dímelo, ¿vale? Porque eso es lo que yo estoy sintiendo. Es como que esta energía pone su mano entre el hombro y el brazo del lado derecho. Pero tú ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor me dice, Richard, es en el izquierdo, pero yo lo estoy sintiendo en el derecho, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Cáncer, si tú me dices, Richard, no, lo que siempre se para en mi casa, vamos a suponer un murciélago, o a lo mejor de repente aparece yo que sé una rata, algo que te asuste, tenlo por seguro, Cáncer, que existe una energía negativa que posiblemente quiere hacerte mal, ¿vale? Y yo no sé por qué siento que es como una lucha, Cáncer, una lucha de energía, una lucha de poder. Posiblemente puede ser que las personas que quieren hacerte un daño no pueden llegar a ti, no puede afectarte, porque posiblemente tus seres de luz, Cáncer, tus seres de luz te están protegiendo, son las energías. Voy a tomar agua, ¿vale? Y como estoy con el aire acondicionado, pues peor. La garganta me afecta más. Yo siento, Cáncer, que hay una lucha de energía, corazón. Por una parte, existen seres de luz que te quieren cuidar, te quieren proteger. Pero por otra parte, cariño, existen energías negativas que quieren hacer algo lo que es en tu contra, mi querido Cáncer. Entonces tienes que estar atento
atenta con esta situación. Yo creo que por eso que se han manifestado. Esa situación que tú sientes que alguien te observa, alguien silba, alguien te vigila o en tu casa se paran de repente aves. No es en vano, cariño, ¿vale? Nos están diciendo, cuídate, protégete. Alguien quiere hacer algo lo que es en tu contra, Cáncer. Tienes que ir con cuidado, ¿vale, corazón? O también, Cáncer, como tú eres un portal, puede ser que estás atrayendo energía negativa como también energías positivas, cariño. Eso es lo malo de ser personas especiales. Somos como un portal. A mí me pasa esto, Cáncer. A mí me pasa esto. Por eso cuando tú sientas que a lo mejor me dice Richard, yo siento que es una energía negativa, te recomiendo que digas esto. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Te recomiendo que hagas esto, mi querido cangrejito, ¿vale? Siento que hay una lucha aquí, hay una lucha, corazón. Alguien quiere manifestarse, alguien quiere decir algo. Voy a sacar una carta del tarot espiritual. A ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Cáncer. Y ahora me ha dicho yo, soy yo, me dice. La carta de el mundo, corazón. Siento, mi querido Cáncer, siento que últimamente como que tú, posiblemente, vamos a suponer que tú entras lo que es al internet. Y tú de repente ves imágenes, recuerdos de una energía o constantemente te va a estar saliendo números repetitivos, temas repetitivos, etcétera, etcétera. Siento, Cáncer, siento que estos seres de luz te quieren entregar algo para tu protección, ¿vale? Me dicen que tengas cuidado con la nena o con la niña. Tienes que tener cuidado, me dicen, ¿vale? Entonces, siento como que también podría ser la energía de un abuelo, de una abuela, o tu madre, tu padre, que me dice, tiene que tener cuidado con la nena, con la niña. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. A lo mejor también puede ser el niño. Puede ser, ¿vale? Yo siento, Cáncer, que está pasando algo mágico para vosotros y vas a recibir esas señales a través del internet. Puede ser una persona también que está en la distancia. Puede ser, Cáncer, que tú me digas, Richard, yo estoy en otro país y a lo mejor de repente hay una persona, un ser de luz que se quedó en otro país. Puede ser que esa energía, cariño, quiere que tú lo visites, quiere de repente de que tú estés ahí. Puede ser esto, Cáncer, ¿vale? Porque siento que esa energía es como que te recuerda, te añora, te extraña, Cáncer. Siento esto, corazón, ¿vale? Las energías están muy fuertes aquí. Muy fuerte. Vas a recibir algún tipo de mensaje de afuera también. Puede ser del extranjero, etcétera, etcétera, cariño. O una persona que está lejos. No vaya a ser mi cangrejito que quiere ser algo lo que es en tu contra también, mi querido Cáncer, ¿vale? Siento que ese es el mensaje que te quiere dar. Siento que ellos se están manifestando y posiblemente tú estás sintiendo su energía, mi cangrejito. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? ¿Se ve? Sí. Me dice una persona de elemento agua, corazón. Puede ser Cáncer, puede ser Escorpio, puede ser Piscis. En cuestión de respuesta es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, Escorpio, cariño. En cuestión de respuesta es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí. Puede ser Tauro también. Corazón de melón. Vamos a continuar, mi querido Cáncer. Vamos a continuar. Pero yo siento, Cáncer, que hay una energía que está presente en esta lectura. Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir también para solteros y solteras. Todavía no acabo, ¿vale, cariño? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta de el 10 de copas. Siento, mi querido Cáncer, como que tú vas a estar conociendo a muchas personas, pero en diferente historia.
solteros o solteras. O puede ser que tú me digas, Richard, llevo una temporada en la cual las relaciones me están durando como muy corto. Siento cáncer, que es una temporada en la cual tienes que reagruparte con muchas energías. Personas con las cuales de repente solteros y solteras en otra vida, vosotros habían tenido lo que es una relación, perdón. Dime si te ha pasado cáncer que tú me dices, Richard. Conocí a una persona a la cual me recordaba mucho, vamos a suponer, a mi padre, como ejemplo. O conocí a una persona que me recordaba mucho a un amigo o una amiga de la infancia. ¿Por qué no? ¿Vale? Es como que van a empezar a llegar personas, cariño, con las cuales tú has tenido una historia en las vidas pasadas. En las vidas pasadas, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también del Rey de Espadas. Como que también me dice Richard, hay una persona, Richard, que se comunica conmigo, hay una persona que quiere tener contacto conmigo, pero a veces no te gusta su frialdad. No te gusta de repente cómo actúa contigo muchas veces. Pero sin embargo, veo que este chico o esta chica no te suelta. En algún momento, mi querido cáncer, tú has querido pasar página. O estás con una persona o estás conociendo a una persona que a lo mejor es muy distinto a ti. No piensan igual, es muy frío, es muy fría. Pero sin embargo tampoco tú lo sueltas, ni esta persona tampoco te suelta, cáncer. Hay una conexión muy especial entre vosotros que a lo mejor de repente te confunde. La carta también de la fuerza. Siento, mi querido cáncer, que vosotros actualmente estás con una persona que pareces el agua y el aceite, pareces el gato y el ratón. No te pones de acuerdo, tienes discusiones, de repente no te hablas, de repente no te busca, pero sin embargo tampoco se separan, cáncer. Siento que esta persona puede ser tu llama gemela o relaciones kármicas. Relaciones kármicas, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, yo te recomiendo, no te comas la cabeza, sigue conociendo, sigue tratando a esta persona, porque yo siento, cáncer, que con esta persona hay una conexión muy fuerte. Una persona que tú sientes que es un poco difícil. Una persona que tú sientes que me dice, Richard, no, es que no puedo con este chico, con esta chica, pero tampoco lo puedes dejar. Entonces, siente algo muy especial o hay una conexión muy especial. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cáncer, economía. Que Dios universo me ayude, cáncer, economía. Tenemos lo que es la carta del caballo de espadas, la carta también del 2 de bastos, la carta también de la sota de bastos y cierras con la carta del 6 de espadas. Vale, cáncer. Siento, mi querido cáncer, que tú tienes muchos proyectos, muchas ideas en tu cabecita, mi querido cangrejito. Pero puede ser que en el transcurso de estos días o de esta semana has tenido algún tipo de gasto innecesario. O posiblemente puede ser que me diga, Richard, me estoy recuperando de algo, también que puede estar relacionado con la salud, o de repente acaba de terminar tu contrato en un trabajo. Entonces me dice cáncer, no te preocupes, cáncer, porque luego las cosas se van a poner en orden. Me dice, va a haber una propuesta o simplemente el dinero que tú has perdido lo vas a poder recuperar, mi querido cangrejito. Y tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Siento, cáncer, que te viene un viaje más adelante y posiblemente este viaje está relacionado para un proyecto, para un trabajo o para un negocio, mi querido cangrejito, ¿vale? O que simplemente tú quieres viajar quizás para ver nuevos aires también. Puede ser que me diga, Richard, me conviene mudarme de estado, me conviene mudarme de país, me conviene de repente, yo que sé, hacer un proyecto nuevo. Sí, siento esto, mi querido cangrejito, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a hacer, cáncer, la energía de cada signo. Prepárate. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La energía de cada signo. Para aquellos que están lidiando con Aries, me dice, ay, por Dios, te salió la carta del mago, cariño. Aries está pensando en ti, este chico es para ti, o simplemente esta persona tiene el control de la vida, pero Aries está pensando en ti, ¿vale? Por Dios, mira que lo he barajeado y salió Aries.
Para aquellos que están lidiando con Tauro, me están diciendo, corazón, si tú tienes un problema con Aries, se va a resolver. Si tú me dices, Richard, ¿es la persona ideal? Sí, es la persona ideal, ¿vale? Todo lo que está relacionado con Aries es perfecto. Para aquellos que están lidiando con Tauro, la carta de la justicia, o tienen que tomar una decisión, o tienes que firmar un documento, o tienen que poner todo en orden, ¿vale? Esta persona está lo que es en tu vida por karma. Para aquellos que están lidiando con Géminis, la carta del emperador, cariño, el carácter, o que esta persona de repente es un poco lento o lenta, porque la carta del emperador es una carta de lucha, es una carta de esfuerzo, de dedicación, cariño. Entonces, o tienes que tener mucha paciencia, tienes que esperarlo sentado o sentada, o simplemente, corazón, todavía tienes mucho que recorrer con esta persona, pero no es fácil, ¿vale? No es fácil. Para aquellos que están lidiando con Cáncer, es Géminis, ahora Cáncer. Me sale lo que es la carta del mundo, cariño. Con esta persona, corazón, es tu suerte, es tu fortuna. Van a cerrar algo, una situación, van a tomar una decisión ya, me dicen. O simplemente se concreta algo entre vosotros dos, Cáncer y Cáncer. Es tu suerte. Leo, me sale lo que es Géminis. Esta persona quiere comunicarse contigo. Esta persona quiere saber de ti o te está espiando, mi querido Cáncer, ¿vale? Veo que esta persona tiene sentimientos por ti. Leo, puede ser tu alma gemela. Virgo, corazón, la carta del juicio, o viene un nuevo comienzo, o esta persona te busca, o vosotros van a tener lo que es una oportunidad, o tú con esta persona te habías conocido por destino, me dicen, ¿vale? Es muy importante perdonar, es muy importante empezar desde cero. Para los que están lidiando con Virgo. Libra, vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, cariño, me dicen, le falta madurez o posiblemente vosotros tienen que conocerse más. Me están diciendo, ¿vale? Veo que esta persona tiene el control de la situación o quiere tener el control de la situación. Puede ser que Libra sea mayor que ustedes también, pero veo que esta persona actúa de una forma madura o va a actuar de una forma madura en el transcurso de los días. Para aquellos que están lidiando con Escorpio, la carta del ermitaño, cariño. Siento que Escorpio de repente no quiere salir de su zona de confort, o a lo mejor de repente no quiere entender, no quiere encontrar lo que es solución a los problemas. Por el momento las cosas van a estar tranquilas con él o con ella, ¿vale? No quiere hacer caso de razones. Para aquellos que están lidiando con Sagitario, la carta de colgado, están muy nerviosos, muy nerviosa vosotros dos. Veo que hay una persona que le come la cabeza, cariño. Veo que esta persona también, posiblemente corazón, se deja llevar por los chismes, por los comentarios. Es un poco posesivo, es un poco posesiva también. O simplemente esta persona, cariño, le falta conocer mundo. Para aquellos que están lidiando con Capricornio, la carta de la muerte. Si tú no estás con Capricornio, cariño, siento que empieza una nueva conexión, o esta persona te busca, o el destino se encarga de que vosotros dos coincidan otra vez. Renacimiento, me dice, y sobre todo pasión. Siento que hay mucha pasión, siento que hay mucho fuego con alguien del signo de Capricornio. Acuario, la carta de la fuerza. Ahora mismo Acuario te está pensando. Acuario de repente quiere ponerse en contacto contigo, o Acuario, cariño, quiere empezar una nueva historia contigo. La carta de la fuerza me dice, va a haber claridad, van a superar obstáculos, o simplemente tiene futuro esta historia. Piscis, la carta de la luna, cariño. Hay algo que le incomoda a Piscis. Me dicen, posiblemente su intuición lo está confundiendo, o Piscis de repente quiere descubrir algo relacionado con vosotros dos, ¿vale? Porque tenemos la carta de la luna. Veo celos, veo confusiones, veo de repente de que esta persona te reclama algo, pero necesitan claridad con Piscis, cariño. Muy bien, corazón. Voy a ver si saco los 12 signos. Vamos a continuar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, las características. Las características me dice, para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente hay una persona como que quiere tener el control de la situación. Veo que hay un chico que te llama la atención mucho. Puede ser también una mujer, ¿vale? Su mirada, cariño, su mirada, su carácter. Esta persona puede ser menor que ustedes, mi querido Cáncer. Menor, perdón.
Veo que tú a esta persona a lo mejor lo has conocido lo que es en una reunión, una discoteca, puede ser que saliste de marcha. Esta persona, en su mirada tú sientes algo, hay una conexión con este chico, con esta chica. Tranquilamente tiene tatuaje en algún lugar de su cuerpo, puede ser que su trabajo esté relacionado con discotecas, bares, restaurantes, el mundo de la noche, atención al público. La carta también de la Reina de Oros. Hay una persona, mi querido Cáncer, de elemento tierra, que tiene mucho dinero. Y puede ser que a vosotros les separa lo que es la distancia, o esta persona tiene lo que es un cargo muy importante. Veo que esta persona, cariño, te piensa, pero en estos momentos a lo mejor se mantiene lo que es al margen. Veo que esta persona, cariño, puede ser que no puede sacarte lo que es a la luz por la posición que tiene o la responsabilidad que tiene Cáncer. Es una persona que tiene un poder adquisitivo alto o tiene un cargo importante, Cáncer, pero te piensa. Puede ser que sea mulato o mulata o de piel blanca, da igual. Vive en un lugar un poco apartado de las ciudades, cariño. Me dicen, la carta del 8 de oros. Existe una persona de elemento tierra que a lo mejor de repente está dentro del trabajo. Veo que esta persona no se pone de acuerdo contigo o simplemente se cierra lo que es en su mundo. Pero sin embargo, se da cuenta de la situación. Dentro de 28 días, ese hombre o esa mujer con la cual de repente vosotros la comunicación no está yendo bien lo que es en el trabajo, se pone en contacto contigo, Cáncer, o van a intentar solucionar este problema. Piel blanca también puede ser piel trigueña, cabello negro, cabello castaño, o cabello rubio también, natural o pintado. La carta también del 10 de oros. Siento que te vas a encontrar con una persona muy especial. Esta persona puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Veo que vosotros cuando se van a encontrar como que va a surgir otra vez el amor o los sentimientos. Esta persona puede ser mayor de 40 años, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque puede ser menor también. Lo que sí veo es que o tú tienes hijos o esta persona tiene hijos o de repente los hijos se conocen, cariño, y en base a ello es que vosotros van a coincidir. Este encuentro tranquilamente puede ser lo que es en una escuela, una guardería, un centro comercial o en la calle, especialmente también lo que es un parque. Puede ser que tú salgas a pasear a tus perros o ellos de repente o tienen de repente un perro, alguno de ellos o de ellas. Pueden ser también veterinarios. La carta de la muerte. Veo que este contacto, este acercamiento que tú vas a tener con él o con ella va a llevar a que surja un nuevo sentimiento entre vosotros dos, mi querido Cáncer. Ese nuevo sentimiento, por el momento, Cáncer, veo que es más pasional. Hay una persona que tiene un hijo o una hija, mi querido Cáncer, que puede ser del signo Escorpio o también puede ser de alguien de elemento tierra, quiere volverte a ver otra vez o tú de repente te vas a coincidir con él o con ella. Siento que este hombre o esta mujer tiene un sentimiento por ti, pero posiblemente por X motivos vosotros no concretan lo que es una relación formal, pero este chico o esta chica quiere estar contigo, ¿vale? Puede ser Escorpio tranquilamente porque me sale aquí la carta de renacimiento y me habla de un contacto, de una comunicación, mi querido cangrejito. Espero que te gustado esta lectura, cariño. Un besote muy fuerte. Gracias por tu apoyo, Cáncer. Recuerda que hay un ser de luz que quiere decirte algo. Tienes que estar atento o atenta a las señales, cariño, ¿vale? Sobre todo es para tu protección, porque siento que hay alguien que a lo mejor también quiere hacerte daño, pero hay una lucha de energía. El bien está haciendo hasta lo imposible para protegerte, cariño. Te quiero, Cáncer. Un besote. Sé feliz, Cáncer.